Era una mañana común en mi vida como trabajadora social cuando recibí una nueva asignación. Debía realizar una visita a una familia que residía en una granja remota. La tarea parecía rutinaria al principio, una simple verificación de condiciones en un entorno rural. Sin embargo, el hecho de tener que conducir hacia un lugar tan aislado empezó a generar en mí una leve inquietud. El viaje se extendía a lo largo de kilómetros de campo vacío, sin señales de civilización a la vista. Recuerdo que el trayecto se hizo interminable. La carretera, una simple franja de asfalto que serpenteaba entre vastos campos, parecía no tener fin. Cada minuto que pasaba me sumía en una sensación creciente de desasosiego, como si algo estuviera a punto de salir a la superficie. Al final, cuando la granja se perfiló en el horizonte, mi inquietud se transformó en una creciente sensación de incomodidad. La granja se alzaba solitaria en medio de la nada, rodeada de un paisaje desolado que parecía no haber cambiado en décadas. Me detuve frente a la casa, y en ese instante, una oleada de inquietud se apoderó de mí. El silencio que envolvía el lugar era opresivo, demasiado profundo para ser natural. El aire estaba cargado de una calma sospechosa, y los signos de desorden eran evidentes desde el exterior. Muebles volcados y esparcidos, y el jardín en completo abandono daban testimonio de que algo grave había sucedido. A pesar de mi creciente malestar, traté de mantener la compostura y concentrarme en mi tarea. Salí del vehículo con cautela, sintiendo la tierra crujir bajo mis pies. La puerta principal de la casa estaba entreabierta, moviéndose ligeramente con el viento. Llamé varias veces, mi voz resonando en el silencio, pero no obtuve respuesta. El eco de mis llamadas se desvaneció en el aire pesado. Decidí entrar, y fue entonces cuando la situación se tornó alarmante. El interior de la casa estaba en un estado deplorable. El caos era total, como si un torbellino hubiera arrasado con todo. Las paredes estaban salpicadas de sangre, y el suelo estaba cubierto de escombros y manchas oscuras. El desorden era tan extremo que el lugar parecía haber sido escenario de una tragedia. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras mi pulso se aceleraba. La sensación de que algo terrible había ocurrido era abrumadora. Sabía que debía contactar a las autoridades inmediatamente, pero me sentía paralizada, incapaz de moverme con rapidez. ¿Era el miedo a lo que podría encontrar o simplemente el shock de la situación? Me puse a buscar en la casa, llamando en voz alta por si alguien estuviera allí, pero la única respuesta que obtenía era el silencio perturbador. De repente, un sonido tenue llamó mi atención. Provenía del piso superior, una especie de llanto ahogado que hacía eco en el silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comenzaba a subir las escaleras con cautela. Cada paso parecía resonar en la casa desierta, aumentando mi nerviosismo. Al llegar al final de las escaleras, seguí el sonido hasta uno de los dormitorios. Allí, en un rincón, encontré a una joven acurrucada, temblando y llorando, con lágrimas que caían en un flujo constante. Me apresuré a acercarme a ella, tratando de ofrecerle consuelo. Pregunté si estaba bien, pero ella estaba tan aterrorizada que no podía articular palabras. Su miedo era palpable, y mi corazón se hundió al ver su estado. La abracé con fuerza, prometiéndole que todo estaría bien, aunque en el fondo sabía que la situación era mucho más complicada. A pesar de mis esfuerzos por calmarla, la sensación de peligro seguía latente. Algo en el ambiente me decía que el horror aún no había terminado. Con la joven en mis brazos, corrí fuera de la casa, atravesando el campo en un frenético intento de poner distancia entre nosotros y el lugar. Mi respiración era entrecortada, y el pánico se reflejaba en cada paso que daba. Finalmente llegamos a una zona segura, lejos de la casa. Mi primer impulso fue llamar a la policía y narrarles lo que había encontrado. La llamada a las autoridades se realizó con urgencia, describiendo la situación con el mayor detalle posible. Mientras esperaba la llegada de los agentes, sentía una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que había hecho lo correcto al sacar a la joven de aquel lugar, pero los horrores que había presenciado seguían pesando en mi mente. La policía llegó poco después y se llevó a la joven, y una sensación de alivio se apoderó de mí al ver cómo se alejaban con ella. Sentía que, al menos por un momento, había logrado cumplir con mi deber y proteger a alguien en peligro. Sin embargo, mientras observaba a los agentes partir,
No pude sacudirme la sensación de que el caso estaba lejos de haber terminado. Aunque había escapado con vida, la experiencia en esa granja me perseguiría durante mucho tiempo. El recuerdo de aquella visita quedó grabado en mi mente. Una pesadilla de la que no podía escapar. La granja, con su silencio inquietante y su desorden espeluznante, se convirtió en un símbolo de la crueldad y el horror que pueden ocultarse en los lugares más inesperados. La joven que encontré en el dormitorio era un recordatorio de las realidades aterradoras que enfrentamos en nuestra labor, y la imagen de su rostro asustado seguía atormentándome. Pasaron los días, y aunque traté de retomar mi rutina diaria, la experiencia en la granja seguía influyendo en mi estado emocional. La inquietud se había convertido en una sombra constante, afectando mi bienestar y mi capacidad para concentrarme en otras tareas. El temor de que algo similar pudiera suceder de nuevo era una preocupación persistente. En un intento por superar el trauma, comencé a buscar apoyo profesional. La terapia se convirtió en una parte crucial de mi recuperación, y hablar sobre lo que había vivido me ayudó a procesar mis emociones. Sin embargo, el recuerdo de aquella visita y la sensación de que el peligro aún podía acechar, continuaron siendo una parte importante de mi vida. Con el tiempo, la intensidad del miedo disminuyó, pero nunca desapareció por completo. La experiencia en la granja se convirtió en una advertencia personal sobre los peligros y las realidades ocultas que podemos encontrar en nuestro trabajo. La joven que rescaté y los horrores que vi en la granja quedaron como un recordatorio constante de la importancia de estar alerta y de la necesidad de enfrentar nuestros miedos. La historia de esa granja y la tragedia que allí ocurrió me dejaron con una profunda reflexión sobre la naturaleza del mal y la fragilidad de nuestra seguridad. La experiencia me enseñó que, a veces, el horror puede estar más cerca de lo que imaginamos y que debemos estar preparados para enfrentarlo, incluso cuando el costo emocional es alto. La granja y su historia se convirtieron en una parte importante de mi vida, una lección constante sobre la importancia de la vigilancia y el valor en el trabajo que realizamos. A pesar de mis esfuerzos por olvidar y seguir adelante, los ecos de esa experiencia permanecen en mi mente. Cada vez que realizo una visita o me enfrento a situaciones similares, el recuerdo de la granja y la joven que encontré allí me acompañan, recordándome que la realidad puede ser mucho más oscura de lo que esperamos. La experiencia en la granja me enseñó a enfrentar mis miedos y a buscar la verdad, incluso cuando el precio es alto. Y mientras continúo con mi vida, el recuerdo de ese día en la granja sigue siendo un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia y la empatía en el trabajo que hacemos. Me encontraba en una misión especial viajando a través de las regiones más recónditas del sur, con el objetivo de explorar y degustar la cocina de los establecimientos locales para mi columna de crítica culinaria. Me enorgullecía de mi espíritu aventurero, siempre dispuesto a probar platos nuevos y exóticos. Sin embargo, nada me había preparado para lo que encontré en ese restaurante a la orilla de la carretera. El establecimiento parecía bastante inocente desde el exterior. Un pequeño restaurante pintoresco con un letrero algo descolorido y un porche delantero adornado con sillas mecedoras. Pero tan pronto como crucé la puerta, supe que algo no estaba bien. El lugar estaba cargado con un aroma denso de grasa y especias, y los pocos clientes presentes en el local estaban inclinados sobre sus platos, lanzándome miradas furtivas sin inmutarse. Me dirigí al mostrador y tomé asiento, pidiendo el especial del día con entusiasmo, ansioso por descubrir qué delicias culinarias ofrecía el sur profundo. Mientras esperaba mi comida, no podía deshacerme de la sensación incómoda de ser observado. Finalmente, mi plato llegó. Con ansias de saciar mi hambre después de un largo día de viaje, empecé a comer con gusto. Sin embargo, un sabor extraño llenó mi boca, una combinación metálica y amarga que hizo que mi estómago se revolviera. De inmediato aparté el plato sintiéndome mareado, y comencé a buscar la fuente del sabor inusual. Fue en ese momento cuando lo vi. El dueño del restaurante, oculto detrás del mostrador, me miraba con una mirada siniestra en sus ojos. Algo en la forma en que me observaba me provocó un escalofrío que recorrió mi espalda. Supe en ese instante que debía salir de allí cuanto antes. Pero antes de que pudiera moverme, el dueño se interpuso en mi camino,
bloqueando mi salida con una sonrisa fría y perturbadora. ¿Tan pronto te vas?, preguntó con una voz que goteaba malicia. Intenté pasar a su lado, pero me agarró del brazo con una fuerza sorprendente, sus dedos enroscados alrededor de mi muñeca como un vicio. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por liberarme, pero mis esfuerzos fueron en vano. Estaba atrapado, a merced de este extraño siniestro. Justo cuando creía que toda esperanza se había perdido, escuché el sonido de pasos aproximándose, lo que me proporcionó una oleada de alivio. Miré hacia la puerta y vi a un grupo de lugareños de pie allí, con expresiones graves y decididas. Uno de ellos, con una voz cargada de urgencia, exclamó: «Te hemos estado buscando. Tienes que salir de aquí ahora». Con su ayuda logré escapar del restaurante, mi corazón palpitando frenéticamente mientras corría hacia la seguridad. A pesar de mi alivio por haber salido, sentía una necesidad urgente de compartir la locura que había vivido. La experiencia en aquel restaurante se convirtió en un oscuro recordatorio de los peligros que pueden acechar en los lugares más inesperados, y me dejó con un profundo sentido de precaución y alerta. Era una tarde cualquiera en mi apartamento. Estaba en la sala de estar ensayando con mi guitarra para un concierto que se aproximaba. Las notas fluían suavemente mientras me sumergía en mi interpretación, completamente absorto en la música. La atmósfera era tranquila y familiar, un remanso de paz en mi vida cotidiana, hasta que un sonido extraño empezó a interrumpir la serenidad. Al principio, solo era un susurro casi imperceptible, una melodía que apenas sobresalía sobre el sonido de mi guitarra. Sin embargo, a medida que prestaba más atención, me di cuenta de que el sonido provenía de las paredes, como si alguien estuviera tocando un piano o un violín en la habitación contigua. Intrigado y confundido, dejé mi guitarra y me levanté para investigar el origen de aquella melodía perturbadora. Me dirigí hacia la pared opuesta, donde el sonido parecía ser más intenso, y presioné mi oído contra el yeso. La melodía era inconfundible, resonando suavemente en el espacio confinado detrás de la pared. La situación era extraña y desconcertante. Algo no estaba bien. Mi mente se debatía entre la curiosidad y el miedo, sin saber exactamente qué hacer a continuación. Sin embargo, la curiosidad ganó, y comencé a buscar una forma de acceder a la habitación oculta. Después de varios minutos de meticulosa exploración, encontré un panel suelto en la pared. Con un esfuerzo cuidadoso, logré abrir el panel y me encontré mirando hacia una pequeña habitación débilmente iluminada, repleta de instrumentos musicales variados, pianos, violines, violonchelos y otros más. Era como si hubiera entrado en un sueño o quizás en una pesadilla. Sin embargo, lo que captó mi atención de inmediato fue la figura que se encontraba en el centro de la habitación, tocando una melodía inquietante en un gran piano. La figura era translúcida y fantasmal, con rasgos borrosos e indistintos, pero no había lugar a dudas sobre la calidad de su música. Me quedé paralizado, atrapado en un estado de shock e incredulidad, incapaz de apartar la vista de la escena que se desplegaba ante mí. La figura parecía completamente ajena a mi presencia, inmersa en su propio mundo mientras tocaba, llenando la habitación con una belleza etérea pero perturbadora. A medida que la melodía continuaba, empecé a experimentar una creciente sensación de incomodidad. Había algo indudablemente siniestro en la escena, algo que me erizaba la piel y aceleraba mi pulso. Aunque sabía que debía alejarme lo más rápido posible de ese lugar, no podía forzarme a moverme. Era como si estuviera anclado al suelo, cautivo de la figura fantasmal y su música hipnótica. De repente, la figura dejó de tocar y se volvió lentamente hacia mí. Sus ojos vacíos se encontraron con los míos, y esa mirada fría e intensa me hizo sentir como si estuviera siendo perforado por el hielo. Durante un momento interminable, permanecimos así, atrapados en un silencio perturbador. Un escalofrío recorrió mi espalda, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, desvaneciéndose en el aire y dejándome solo en la penumbra de la habitación oculta. Temblando, retrocedí con rapidez, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Tropecé al intentar escapar, y finalmente, salí corriendo de la habitación, cerrando el panel con un portazo detrás de mí. Me apoyé contra la pared del pasillo, jadeando con dificultad,
sin saber qué había sucedido exactamente ni cuál era la intención de la figura fantasmal. Lo único que sabía era que no quería volver a enfrentarme a algo así. A partir de ese momento, evité la esquina de mi apartamento con una intensidad casi obsesiva. El temor a lo que pudiera encontrar allí me mantenía alejado. Aunque traté de convencerme de que todo había sido una alucinación o un truco de mi mente, no podía deshacerme de la sensación de que lo que había experimentado había sido demasiado real para ser simplemente producto de mi imaginación. Cada vez que intentaba olvidar, el recuerdo de la figura fantasmal y su inquietante melodía seguía atormentándome. Mis días se volvieron una rutina en la que la paranoia y el miedo estaban presentes constantemente. Cada sonido extraño en el apartamento o cada sombra inusual me hacían recordar el evento aterrador. La esquina del apartamento, donde había encontrado la habitación oculta, se convirtió en un lugar que evitaba con esmero. La idea de que algo podía estar acechando detrás de esa pared me mantenía alejado, y el simple pensamiento de acercarme a esa área me ponía los nervios de punta. Con el tiempo, intenté racionalizar lo que había experimentado. Pensé en posibles explicaciones lógicas. Tal vez el sonido de la melodía se filtraba a través de las paredes debido a una resonancia inesperada. O quizás mi mente estaba siendo influenciada por el estrés y la fatiga. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones lograba calmar mi inquietud. La experiencia seguía siendo demasiado vívida y perturbadora para ser desestimada como un simple truco de la mente. Decidí investigar la historia del edificio en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre lo que había visto. Empecé a indagar sobre el antiguo propietario del apartamento, un músico que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Había rumores de que el músico había sido conocido por sus composiciones extravagantes y su obsesión con la perfección musical. Consulté a los vecinos y revisé archivos antiguos, pero la información era escasa y en su mayoría especulativa. Los detalles que encontré solo aumentaron mi malestar en lugar de proporcionar respuestas definitivas. Mis noches se convirtieron en una batalla constante con mis propios temores. Cada vez que intentaba dormir, los sueños se llenaban de figuras fantasmales y melodías perturbadoras, que me despertaban sudoroso y con el corazón acelerado. La experiencia en la habitación oculta se había convertido en una sombra constante en mi vida, afectando mi bienestar emocional y mi capacidad para disfrutar de la tranquilidad. Para enfrentar mis miedos, comencé a practicar técnicas de relajación y meditación. Intenté despejar mi mente y enfocarme en aspectos positivos, con la esperanza de superar el trauma que me había causado la experiencia. Hablé con amigos cercanos y familiares sobre mis temores, buscando consuelo y comprensión. Aunque ofrecieron apoyo y empatía, el miedo persistía, y la sensación de que algo oscuro permanecía en la esquina de mi apartamento seguía siendo una realidad ineludible. La investigación sobre el edificio y el antiguo propietario continuó sin éxito. A medida que pasaban los meses, me di cuenta de que, aunque había intentado racionalizar y entender lo que había vivido, el miedo seguía siendo una parte integral de mi vida. La esquina del apartamento se convirtió en un lugar de ansiedad constante, un recordatorio de que lo inexplicable y lo aterrador podían estar más cerca de lo que imaginaba. La experiencia me dejó con una profunda reflexión sobre la naturaleza de lo sobrenatural y la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. Lo que viví en aquella habitación oculta sigue siendo un misterio para mí, pero también una lección sobre la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar respuestas, incluso cuando el costo emocional es alto. La melodía que una vez me atormentó ahora se ha convertido en una parte de mi vida, un recordatorio constante de que hay cosas que pueden estar más allá de nuestra comprensión y que a veces debemos aceptar el misterio y seguir adelante. Mi vida cotidiana se vio profundamente afectada por el evento. La búsqueda de respuestas y la constante preocupación por lo desconocido me llevaron a cuestionar mi percepción de la realidad y a enfrentar el miedo de manera más consciente. La experiencia en la habitación oculta se convirtió en una advertencia personal sobre los límites de la curiosidad y el respeto por lo desconocido. Aunque mis esfuerzos por superar el miedo fueron en gran medida exitosos, la presencia de lo inexplicable sigue siendo una realidad en mi vida. El recuerdo de aquella figura fantasmal y su melodía inquietante continúa acechando en mi mente. Cada vez que paso cerca de la esquina del apartamento,
Un nudo en el estómago y una sensación de inquietud me recuerdan que lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginamos. La experiencia me ha enseñado a ser cauteloso y a respetar los límites de la curiosidad, así como a aceptar que hay cosas que pueden estar más allá de nuestra comprensión. La búsqueda de equilibrio entre la curiosidad y el respeto por lo desconocido se ha convertido en un desafío constante. A medida que continúo con mi vida, me enfrento al reto de reconciliar lo inexplicable con lo cotidiano. La experiencia en mi apartamento se ha convertido en una parte integral de mi historia personal, un capítulo oscuro que ha cambiado mi percepción del mundo para siempre. A veces me pregunto si alguna vez encontraré respuestas definitivas sobre lo que ocurrió en aquella habitación oculta. Sin embargo, he llegado a aceptar que algunos misterios pueden permanecer sin resolver. La experiencia me ha enseñado a enfrentar mis miedos, a respetar lo desconocido y a encontrar un equilibrio entre la curiosidad y la comprensión. Mientras continúo mi vida, el recuerdo de la figura fantasmal y su melodía inquietante sigue presente, un eco persistente de un momento de terror que me ha marcado profundamente. La experiencia me ha dejado con una comprensión más profunda de la fragilidad de nuestra percepción de la realidad y la importancia de enfrentar nuestros miedos. Aunque el miedo sigue siendo una parte de mi vida, he aprendido a aceptarlo y a encontrar una manera de vivir con él, mientras busco respuestas y trato de comprender lo que una vez me aterrorizó. En última instancia, la experiencia en mi apartamento ha sido una lección valiosa sobre los límites de la curiosidad y el respeto por lo desconocido. Aunque el misterio de la figura fantasmal y su melodía inquietante puede que nunca se resuelva por completo, he aprendido a enfrentar mis miedos y a aceptar el misterio como una parte integral de mi vida. La experiencia me ha enseñado a ser cauteloso, a respetar lo desconocido y a encontrar un equilibrio entre la curiosidad y la comprensión, mientras continúo con mi vida y trato de reconciliar lo inexplicable con lo cotidiano. Una vez más me encontraba solo en la vasta selva, un entorno que siempre había encontrado tanto cautivador como inquietante. La densidad de la vegetación y el silencio, interrumpidos solo por los sonidos naturales del entorno, creaban una atmósfera cargada de misterio y desafío. Esta vez, mi búsqueda era por algo indefinido, un sentimiento de aventura que me había llevado lejos de los caminos convencionales. Mientras me adentraba en la espesura, el aislamiento se intensificaba, y me preguntaba si alguna vez encontraría lo que estaba buscando. Después de varias horas de marcha, me topé con algo inesperado, un pequeño asentamiento escondido en medio de la selva. Era como una visión sacada de un libro de historia, un pueblo primitivo con cabañas de techos de paja que parecían emerger de la tierra misma. La visión de estas estructuras rudimentarias, el suelo de tierra y los habitantes vestidos con ropajes de fibras naturales, me dejó asombrado. Me acerqué al pueblo con la esperanza de interactuar con sus habitantes, pero a medida que me aproximaba, noté que los aldeanos salían de sus chozas y me observaban con miradas de sorpresa y desconfianza. Era como si hubiera irrumpido en su mundo sin previo aviso. Intenté comunicarme con ellos, saludándolos y tratando de expresar mis intenciones pacíficas, pero el idioma resultaba ser una barrera casi insuperable. Me sentía como si estuviera hablando con una pared de ladrillos. Mis esfuerzos por establecer una conexión parecían vanos y frustrantes. Cuando finalmente el sol comenzó a asomar en el horizonte, me dirigí de regreso hacia la civilización, ansioso por dejar atrás el horror que había vivido. El viaje de regreso fue una mezcla de alivio y desasosiego, y aunque la selva quedaba atrás, el miedo y la inquietud permanecían conmigo. Mi experiencia en el pueblo oculto y el encuentro con lo desconocido dejaron una marca indeleble en mi mente, un recordatorio constante de lo misterioso y lo siniestro que puede ocultarse en los rincones más remotos del mundo. Nunca olvidaré el terror que sentí aquella noche, la sensación de ser observado por algo antiguo y malvado. La jungla, que antes era un lugar de aventura y fascinación, se convirtió en un escenario de horror y desesperación. Rezo para no volver a experimentar algo tan perturbador, y trato de recordar que incluso en la búsqueda de lo desconocido, la curiosidad puede llevarnos a enfrentar lo inimaginable. Mi experiencia en ese remoto pueblo escondido en la selva fue un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser nuestra percepción de seguridad. La sensación de ser observado,
de estar en el centro de una conspiración desconocida y peligrosa, me dejó con una profunda sensación de vulnerabilidad. A pesar de que el tiempo ha pasado, las imágenes de aquella noche siguen frescas en mi mente. Los símbolos en las cabañas, el canto hipnótico y la figura grotesca siguen siendo recuerdos inquietantes que no puedo sacudirme. Durante mi regreso a la civilización, traté de racionalizar lo que había experimentado, buscando explicaciones que pudieran calmar mi inquietud. Pensé en posibles explicaciones racionales, desde fenómenos naturales hasta ilusiones causadas por el estrés y el cansancio. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones pudo borrar el profundo sentido de terror que sentí en ese momento. Los días siguientes fueron un tormento de introspección y ansiedad. Me pregunté si había sido imprudente al adentrarme tan profundamente en un territorio desconocido. Mi curiosidad me llevó a un lugar donde lo desconocido y lo sobrenatural convergieron, y el precio de esa curiosidad fue un encuentro con algo más allá de mi comprensión. Intenté compartir mi experiencia con amigos y familiares, pero las reacciones variaban desde la incredulidad hasta la preocupación. A pesar de sus buenas intenciones, nadie parecía comprender completamente el horror que había vivido. Mi vida cotidiana comenzó a cambiar de manera sutil, pero significativa. La jungla, que antes había sido un lugar de fascinación, se convirtió en un recordatorio constante de la experiencia aterradora. Mi pasión por la aventura se transformó en una cautela sobre lo desconocido. Empecé a evitar cualquier situación que pudiera tener un matiz de riesgo, y mi inclinación a explorar lo desconocido disminuyó considerablemente. Aunque intenté volver a mi rutina, el recuerdo de esa noche seguía presente, perturbando mi tranquilidad. Cada vez que me encontraba en una situación en la que la sensación de ser observado o de estar en peligro se presentaba, el terror de aquella noche en la selva se reavivaba. Mis sueños se llenaron de imágenes inquietantes, y la paranoia ocasional me llevaba a verificar repetidamente que estaba a salvo. La experiencia en el pueblo de la selva me enseñó una lección dura pero valiosa sobre la naturaleza de la curiosidad y la exploración. A veces, buscar lo desconocido puede llevarnos a enfrentar nuestras peores pesadillas, y la fascinación por lo exótico puede tener consecuencias inesperadas. Aunque el tiempo ha pasado y mi vida ha vuelto a una cierta normalidad, el recuerdo de aquella noche nunca se desvanecerá por completo. La jungla y el pueblo oculto siguen siendo una parte integral de mi historia. Un capítulo oscuro y perturbador que ha dejado una marca imborrable en mi vida. Rezo para que mi experiencia sirva de advertencia para otros que se aventuran en lo desconocido. La curiosidad y el deseo de explorar pueden llevarnos a descubrir maravillas, pero también pueden exponer nuestras vulnerabilidades y enfrentar nuestras peores pesadillas. En mi caso, el encuentro con lo desconocido en la selva fue un recordatorio brutal de la delgada línea entre la fascinación y el terror, y la necesidad de respetar los límites de lo que estamos dispuestos a enfrentar. En última instancia, mi experiencia en el pueblo oculto de la selva ha moldeado mi perspectiva sobre la vida y la aventura. Aunque el miedo y la ansiedad siguen siendo parte de mi experiencia, también lo son la lección y la sabiduría que he adquirido. La selva, con su belleza y peligro inherente, seguirá siendo un recordatorio constante de que lo desconocido puede ser tanto maravilloso como aterrador. Y mientras continúo con mi vida, llevo conmigo la profunda comprensión de que el verdadero desafío no siempre está en la selva o en lo desconocido, sino en cómo enfrentamos y superamos nuestros propios miedos. Era una noche de desolación total cuando mi coche, que había estado funcionando sin problemas, decidió averiarse en medio de un vasto desierto. La carretera frente a mí se extendía sin fin, rodeada únicamente por la inmensidad de la nada. Los cielos estaban oscurecidos por nubes pesadas, y la luz de la luna apenas lograba penetrar el velo de la tormenta que se avecinaba. La soledad se hacía palpable, y mi mente empezaba a llenar los espacios vacíos con temores irracionales. El motor había dejado de funcionar sin previo aviso, y mi desesperación aumentaba con cada minuto que pasaba. Traté de encenderlo una vez más, girando la llave con la esperanza de escuchar el rugido familiar del motor, pero solo hubo silencio. El coche era una extensión de mi independencia, y ahora, sin él, me sentía completamente vulnerable. Miré alrededor, esperando ver algún signo de vida,
pero el desierto estaba en completo abandono. El paisaje desértico, con su monotonía de dunas y rocas, parecía un lienzo interminable de vacío. Mientras mi ansiedad se disparaba, de repente, vi unas luces a lo lejos. Eran faros que atravesaban la oscuridad, y el resplandor se hacía más intenso a medida que el vehículo se acercaba. Era un camión que se aproximaba a gran velocidad, iluminando la oscuridad con su luz de forma intermitente. Sentí un atisbo de esperanza al ver que alguien podía ayudarme, aunque también me invadió una sensación de incertidumbre. El camión se detuvo a mi lado, y el conductor bajó la ventana con una sonrisa amable, preguntando si necesitaba ayuda. Mi primer impulso fue dudar. En una noche como esta, aceptar ayuda de un extraño no era la opción más sensata. Mi mente estaba abrumada por la paranoia, imaginando todas las posibles historias que podrían llevarme a una trampa. Miré al hombre a través de la ventana del camión. Era un individuo de mediana edad, con cabello oscuro y despeinado, y un semblante que en circunstancias normales podría haber parecido amistoso. Sin embargo, en medio de esta desolación, su amabilidad parecía un tanto inquietante. Después de un momento de vacilación me di cuenta de que no tenía muchas alternativas. Mi teléfono no tenía señal, y la distancia al próximo pueblo era incierta. Decidí subirme al camión agradecido por la oferta, con la esperanza de que me llevara a un lugar seguro. El conductor, al notar mi hesitación, me ofreció una sonrisa reconfortante y me hizo un gesto para que subiera. El camión tenía un aspecto robusto y desgastado, con una cabina que olía a gasolina y a cuero viejo. Mientras me acomodaba en el asiento del copiloto, el conductor arrancó el motor y comenzó a hablar de manera relajada. Intentó iniciar una conversación trivial para romper el hielo. Habló sobre el clima, mencionando la tormenta que se estaba formando en la distancia, y luego sobre su ruta y la carga que transportaba. Aunque su tono era amistoso, la forma en que se mantenía mirando de vez en cuando hacia mi dirección me hizo sentir incómodo. A medida que avanzábamos por la carretera, la conversación se volvió cada vez más incómoda. La carretera se tornaba cada vez más estrecha, y la sensación de desconcierto creció en mi interior. El camión serpenteaba por caminos secundarios, alejándose más y más de cualquier señal de civilización. Las luces del camión iluminaban solo una pequeña franja del desierto, y la oscuridad parecía envolvernos en una manta opresiva. Sentía la mirada del conductor sobre mí, especialmente desde el rabillo del ojo. Cada vez que giraba la cabeza, notaba que sus ojos se mantenían fijos en mí, como si intentara descifrar algo en mi expresión. Traté de apartar esos pensamientos, convenciéndome de que estaba siendo paranoico, pero la inquietud persistía. El conductor empezó a hacer preguntas extrañas, como si viviera solo, si alguien supiera que estaba allí, y otras inquietantes. Me preguntó si tenía familiares cercanos o si solía viajar solo con frecuencia. Cada pregunta parecía más inquietante que la anterior, y comencé a pensar que quizás había cometido un error al subirme al camión, pero no había vuelta atrás. El camión se desvió por un camino de tierra que se perdía en la oscuridad. Miré al conductor preguntando a dónde íbamos, pero solo recibió una risa nerviosa como respuesta. Me dijo que tenía una sorpresa para mí, lo cual hizo que mi estómago se revolviera. Sentí como si estuviera atrapado en una película de terror, intentando mantener la calma mientras el camión se adentraba más en el desierto. Mi mente empezó a construir escenarios cada vez más oscuros, imaginando lo peor mientras el vehículo se adentraba en el vacío. El camino se volvió cada vez más rudimentario, transformándose en una pista de tierra y piedras, serpenteando a través del desierto. La luz de los faros proyectaba sombras inquietantes sobre el paisaje, creando formas fantasmagóricas que parecían moverse a nuestro alrededor. A medida que el camión avanzaba, la preocupación se convirtió en terror. La carretera parecía desaparecer en la oscuridad, y no había ninguna señal de que pronto encontraríamos un lugar habitado. La sensación de claustrofobia aumentó cuando el camión empezó a reducir la velocidad, y me pregunté qué estaba sucediendo. Miré al conductor, que mantenía su mirada fija en el camino, sin ofrecer ninguna explicación. Finalmente el camión se detuvo en medio de la nada, rodeado por la inmensidad del desierto. La tormenta que se había estado gestando finalmente comenzó a soltar sus primeras gotas de lluvia, y el viento empezó a soplar con fuerza. Mi corazón comenzó a latir con fuerza,
y el terror se apoderó de mí cuando el conductor se volvió hacia mí con una sonrisa grotesca en el rostro. Con una expresión repugnante, comenzó a hablar sobre cómo disfrutaba tomarse su tiempo con sus víctimas y cómo le gustaba el juego del persecución. Sus palabras eran un cuchillo afilado que cortaba la esperanza y la tranquilidad. Antes de que pudiera reaccionar, el conductor se lanzó hacia mí, agarrándome por el cuello con una fuerza aterradora. La lucha fue intensa. Mi mente estaba en caos, tratando de encontrar una salida mientras el miedo y la adrenalina se mezclaban en un torbellino de desesperación. Grité pidiendo ayuda, pero el sonido se perdió en el estruendo de la tormenta y en la vastedad del desierto. Intenté arrastrarme fuera del camión, pero el conductor era demasiado fuerte y determinado a llevar a cabo sus retorcidos planes. La tormenta se desató en toda su furia, con relámpagos iluminando el cielo y el viento azotando el desierto. La lluvia se intensificó, empapando mi ropa y el interior del camión. El conductor parecía enloquecer aún más con la tormenta, su risa maníaca resonando sobre el rugido del viento. En medio del caos, mi mente se aferraba a la esperanza de que algo o alguien llegaría a salvarme. En el momento en que parecía que toda esperanza se desvanecía, escuché el sonido de faros acercándose. Un coche se aproximaba a la carretera, y el conductor del camión, al parecer, también lo escuchó. De repente me soltó y se lanzó de nuevo a su camión, acelerando en la noche. La salvación llegó en forma de otro conductor que se detuvo a mi lado, preocupado por mi estado. El nuevo conductor, un hombre robusto con una expresión de preocupación, se acercó rápidamente. Temblando de miedo y adrenalina, le conté al conductor lo que había sucedido. Su rostro cambió de sorpresa a preocupación, y sin perder tiempo se ofreció a llevarme a la ciudad más cercana. Subí al coche, agradecido y aún temblando, mientras el nuevo conductor comenzaba a conducir hacia el horizonte, mientras nos adentrábamos en la noche, dejando atrás el desierto y al conductor del camión retorcido. No podía evitar preguntarme qué habría pasado si ese otro coche no hubiera llegado en el momento preciso. El viaje en el nuevo coche fue silencioso, marcado por la tensión y el miedo. A medida que nos alejábamos del desierto, la tormenta comenzó a amainar, y la lluvia se volvió más ligera. El conductor, notando mi estado, intentó ofrecer palabras de consuelo. Me preguntó si estaba bien y si había algo más en lo que pudiera ayudar. Agradecí su preocupación, pero mis pensamientos seguían girando en torno al horror que había experimentado. Cuando llegamos a la comisaría, me recibió un grupo de oficiales con expresiones serias. Traté de relatar lo sucedido con la mayor claridad posible, pero mi voz temblaba y mis palabras se atropellaban. Los policías me escucharon atentamente, aunque no pude evitar notar que intercambiaban miradas escépticas, como si cuestionaran la veracidad de mi relato. Me pidieron detalles sobre el camión, la apariencia del conductor y cualquier otra información relevante. Les expliqué lo que había visto y oído, pero no podía evitar sentir que mis palabras parecían no tener peso ante la incredulidad en sus ojos. Después de tomar mi declaración, los oficiales ofrecieron llevarme a casa. Aunque agradecí el gesto, no podía sacudirme la sensación de que algo más estaba acechando. La tormenta había amainado, pero el cielo seguía cubierto por nubes pesadas y un viento frío soplaba. Al llegar a mi puerta, los policías me aconsejaron que permaneciera en casa el resto de la noche. Me aseguraron que estarían atentos a cualquier informe sobre el camión, pero su promesa no logró calmar mi inquietud. Una vez dentro de mi apartamento, cerré la puerta con seguridad, pero el miedo persistía. Cada sombra en la habitación parecía más amenazante, cada sonido más agudo. Me acerqué a la ventana, buscando algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Sentía como si aquellos ojos del conductor del camión siguieran clavados en mí, incluso a kilómetros de distancia. Esa noche apenas pude dormir. Mis pensamientos eran una maraña de imágenes y sonidos, una mezcla confusa de lo vivido y lo imaginado. Me preguntaba quién era ese hombre y por qué me eligió a mí. Las preguntas se repetían en mi mente, pero no encontré respuestas. Los remordimientos por haber aceptado la ayuda del desconocido me atormentaban, y la ansiedad me mantenía despierto, sumido en un mar de inquietudes. Con el tiempo, intenté retomar mi vida normal. Dejé de trabajar como conductor por un periodo,
buscando distanciarme de las calles que solía recorrer con tanto gusto. Volví a mi rutina, pero nada volvió a sentirse igual. Cada vez que veía a alguien esperando en una esquina, bajo la lluvia o en la oscuridad, recordaba aquella noche aterradora. Las imágenes del camión y del conductor se repetían en mi mente, como una pesadilla recurrente que se negaba a desvanecerse. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nunca supe más sobre el conductor del camión ni sobre el vehículo en el que viajábamos. Parecía como si la tormenta se lo hubiera tragado, junto con todos los recuerdos de aquella noche. Pero la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. La incertidumbre sobre el destino del conductor y si alguna vez volvería a encontrarme con él, seguía acechando en mi mente. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que esa noche cambió algo en mí. La experiencia dejó una cicatriz profunda, una que me recuerda constantemente la fragilidad de nuestra seguridad. Desde entonces, soy más cauteloso, evito aceptar ayuda de desconocidos y trato de mantener la calma, aunque mi instinto me grite lo contrario. La vida puede cambiar en un instante, y lo que creemos seguro puede desmoronarse con la misma facilidad que un castillo de naipes en medio de una tormenta. Esa noche me enseñó una valiosa lección sobre la vulnerabilidad humana y el precio de la confianza en un mundo lleno de incertidumbres. Era una noche lluviosa y estaba en mi apartamento, ocupado con la rutina diaria de preparar la cena. El sonido del aceite chisporroteando en la sartén y el aroma de las especias llenaban el aire, creando una atmósfera acogedora. Sin embargo, de repente, escuché un golpe en la puerta. No esperaba a nadie y no podía imaginar quién podría ser a esa hora. La inquietud se apoderó de mí, así que me acerqué con cautela a la puerta y miré por la mirilla. No había nadie allí, solo el pasillo vacío, iluminado tenuemente por la luz del corredor. Dudé un instante sin saber si abrir la puerta o ignorar el sonido, pero antes de que pudiera decidir, un segundo golpe, más fuerte y urgente, resonó en la puerta. Una sensación incómoda me invadió, pero finalmente giré la manija y abrí la puerta. Frente a mí en el felpudo había un paquete pequeño y anodino, con mi nombre escrito en una caligrafía impecable. No había dirección de remitente ni ninguna pista de quién podría haberlo enviado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras recogía el paquete y cerraba la puerta tras de mí, sintiendo un presentimiento sombrío. Por un momento, consideré simplemente deshacerme del paquete sin abrirlo, pero la curiosidad me venció. Con manos temblorosas rompí el envoltorio y lo que encontré dentro me hizo estremecer de horror. Una mano cortada, pálida y sin vida, me miraba con ojos vacíos. Retrocedí dejando caer el paquete al suelo como si estuviera ardiendo. Mi mente luchaba por entender lo que estaba viendo. ¿Era esto una broma macabra o algo mucho más siniestro? El pánico se apoderó de mí y me levanté de un salto, desesperado por alejarme de esa escena perturbadora. Pero mientras me giraba para huir, escuché un ruido detrás de mí, un leve golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me quedé congelado, con el corazón retumbando en mis oídos, consciente de que ya no estaba solo en el apartamento. Con manos temblorosas, alcancé el cuchillo de cocina más cercano y me giré lentamente para enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Sin embargo, al mirar a mi alrededor no vi nada, solo el silencio inquietante del apartamento vacío. Permanecí en esa posición durante lo que parecieron ser horas, con la adrenalina corriendo por mis venas y mis sentidos en alerta máxima. Pero por más que miraba, no podía sacudirme la sensación de que algo o alguien me estaba observando, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Con una creciente sensación de terror, decidí salir del apartamento lo más rápido posible. Justo cuando alcancé la puerta volví a escuchar ese ruido sordo, proveniente de algún lugar a mis espaldas. Me giré, cuchillo en mano, pero una vez más no había nada allí. Sabía que debía escapar antes de que lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad pudiera atraparme. Con una explosión de adrenalina, abrí la puerta y corrí por el pasillo. El eco de mis pasos resonaba en mis oídos mientras corría sin detenerme, hasta que finalmente llegué a la seguridad de la calle. Jadeando por respirar y con el corazón latiendo frenéticamente, miré hacia el edificio de apartamentos, medio esperando ver a alguien o algo siguiéndome en la oscuridad. Pero el edificio permaneció silencioso y quieto.
sin rastro del horror que se había desatado en su interior. Tropecé por la calle, mi mente nublada por el miedo y la confusión, preguntándome qué podría haber motivado a alguien a enviarme un paquete tan macabro. Mientras miraba una última vez hacia el edificio, hice un juramento silencioso de no regresar jamás, dejando atrás cualquier oscuridad que acechara en sus paredes. Al final, tal vez nunca sepa quién me envió ese paquete ni por qué, pero una cosa es segura: nunca olvidaré lo ocurrido esa noche. Era una noche tormentosa cuando me encontraba conduciendo. Desde que comenzó mi turno, las calles habían estado prácticamente vacías, lo cual no era una sorpresa considerando cómo las nubes negras se habían acumulado al caer la tarde, anunciando la tormenta que no tardaría en desatarse. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas con tal fuerza que, por momentos, parecía que las ventanas del coche se romperían bajo la presión. Cada relámpago iluminaba brevemente las calles desiertas, revelando charcos que se extendían como espejos rotos en el asfalto. Conducir en esas condiciones requería toda mi atención. Había pasado por esa ruta innumerables veces, pero esa noche, los caminos familiares parecían laberintos traicioneros, donde cualquier giro en falso podría llevarme a un accidente. El aire dentro del coche estaba cargado de humedad, y cada respiración se sentía pesada. Mi espalda estaba pegajosa contra el respaldo del asiento, y el suave zumbido del aire acondicionado apenas lograba mantener el interior del coche a una temperatura soportable. Miré el reloj del salpicadero. Apenas pasaban de las 10 de la noche, pero el día ya me parecía eterno. Había empezado mi turno por la mañana, y después de varias horas cada minuto parecía prolongarse más de lo debido. Solo quedaba esperar que la tormenta amainara y que el número de solicitudes de viaje, que había estado disminuyendo, no cayera en picado por completo. Mientras mis pensamientos vagaban, reflexionaba sobre lo irónico que era. Había comenzado a trabajar como conductor para tener control sobre mi horario, disfrutar de la libertad de estar en la carretera y conocer gente nueva, pero noches como esta me hacían dudar de mis elecciones. La lluvia persistente, las largas horas de soledad y la incertidumbre de no saber qué tipo de pasajero te esperaba en cada esquina. ¿Valía la pena todo esto? Las gotas de lluvia seguían golpeando el parabrisas, cada una pareciendo más fuerte que la anterior, como si la tormenta quisiera asegurarse de que no pudiera escapar de sus garras. Fue en ese momento cuando mi teléfono emitió un sonido, interrumpiendo mis pensamientos. Una nueva solicitud de viaje apareció en la pantalla. Con la tormenta tan intensa, me sorprendió que alguien estuviera fuera. Mi primer impulso fue ignorarlo. Después de todo, ¿quién querría salir en una noche como esta? Sin embargo, la tarifa adicional por las condiciones climáticas era tentadora. Quizás esto haría que la noche fuera un poco más rentable. Suspiré, ajusté el asiento y acepté el viaje, esperando que fuera corto y sin complicaciones. Las luces del coche reflejaron las gotas de lluvia al detenerme en la acera señalada. Los limpiaparabrisas seguían su marcha rítmica, barriendo el agua de un lado a otro del parabrisas, mientras mis ojos escudriñaban la oscuridad en busca de cualquier señal de mi pasajero. La lluvia dificultaba la visibilidad, y los faros del coche parecían apenas penetrar la cortina de agua que caía sin cesar. De pronto lo vi, una figura solitaria de pie en la esquina, su capucha levantada para protegerse de la lluvia. Era como una sombra en medio de la tormenta, inmóvil y misteriosa. Mientras se acercaba pude notar cómo su ropa estaba empapada pegada a su cuerpo, y el agua goteaba de la capucha, creando pequeños charcos a su alrededor. Sin decir una palabra, abrió la puerta trasera y se subió al asiento. Sus movimientos eran suaves, casi meticulosos, como si cada acción estuviera calculada al milímetro. La puerta se cerró con un golpe sordo, y de inmediato, el coche se llenó con el aroma a tierra mojada y una ligera fragancia a tabaco que emanaba de su ropa. Lo saludé con una sonrisa educada, como solía hacer con todos mis pasajeros, pero él no respondió. Se quedó mirando por la ventana, inmóvil, sus ojos fijos en algún punto lejano, más allá del cristal empañado. Solo el sonido constante de la lluvia y el movimiento rítmico de los limpiaparabrisas rompían el silencio casi asfixiante que se había instalado en el coche. Conforme avanzábamos por las calles desiertas, empecé a notar algo extraño.
La mayoría de los pasajeros, incluso en noches como esta, solían sacar sus teléfonos, revisar mensajes o hacer alguna llamada. Pero este hombre no lo hacía. No se movía, no hablaba, solo observaba la oscuridad fuera del coche. Era como si no existiera más allá de ese momento, una figura atrapada en el presente, ajena al mundo que lo rodeaba. A medida que nos acercábamos a su destino, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Era un sentimiento que no podía explicar con claridad, una especie de alarma interna que me decía que algo no estaba bien. Miré por el espejo retrovisor y lo vi moverse inquieto en su asiento. No era un movimiento brusco, pero sus manos, que hasta ese momento habían descansado en su regazo, ahora estaban apretadas en puños. Los nudillos estaban blancos, tensos, como si estuviera luchando contra algo en su interior. Me aclaré la garganta e intenté disimular mi nerviosismo. ¿Está todo bien?, pregunté tratando de sonar tranquilo. Su respuesta fue casi inaudible, un breve asentimiento con la cabeza mientras seguía evitando mirarme a los ojos. Algo en su actitud me ponía los pelos de punta, pero traté de calmarme. Después de todo, podía estar pasando por un mal día. Todos hemos tenido esos momentos. Finalmente llegamos a la dirección que había indicado en la aplicación. Era una calle oscura, con pocas luces y ninguna señal de vida a la vista. Me detuve y esperé que bajara del coche, ansioso por dar por terminado el viaje y continuar con mi noche. Pero en lugar de abrir la puerta y salir, se inclinó hacia adelante y con un tono bajo y urgente, me pidió que siguiera conduciendo. La súplica en su voz fue lo que me detuvo. Había algo en ella que me hizo dudar, como si estuviera pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el peligro en sus palabras. Dudé sintiéndome inseguro, y mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué quería que continuara conduciendo? Una parte de mí quería cumplir con su solicitud, pero otra parte, más fuerte, me decía que debía poner fin a este viaje de inmediato. Lo siento, amigo, pero este es el destino que indicaste, respondí, tratando de sonar firme. Si necesitas otro viaje, tendrás que solicitarlo de nuevo. Mi voz era más temblorosa de lo que me gustaría admitir, pero esperaba que fuera suficiente para disuadirlo. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, extendió su mano y agarró el volante con una fuerza abrumadora. Sus dedos eran largos y delgados, pero la presión que ejercían sobre el volante era como un torno de acero. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el miedo se apoderó de mí. Intenté retomar el control del auto, pero sus manos eran como tenazas de hierro, obligando al vehículo a desviarse del camino y adentrarse en la oscuridad. El coche derrapó ligeramente mientras nos alejábamos de la carretera principal, entrando en un terreno desconocido. Grité pidiendo ayuda, pero la lluvia sofocaba mis gritos, mientras el sonido de la tormenta lo cubría todo. El parabrisas se empañó por la humedad y la adrenalina que corría por mi cuerpo, dificultando aún más mi visión. Luché contra él con todas mis fuerzas, mi corazón latiendo frenéticamente en mi pecho, mientras nos adentrábamos en un paisaje que se volvía cada vez más desconocido y aterrador. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, sus ramas alargadas como garras que intentaban atraparnos. ¿Qué quieres de mí?, logré gritar mientras forcejeaba con el volante, pero él no respondió. Su rostro permanecía en sombras, oculto bajo la capucha, y solo podía ver el brillo de sus ojos en el retrovisor. Eran ojos fríos, carentes de emoción, lo que me hizo sentir un escalofrío que me recorrió la espalda. Justo cuando creí que no había escapatoria, vi un destello de luz a lo lejos, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Era una señal de tráfico, un recordatorio de que la civilización no estaba tan lejos como parecía. Con una oleada de adrenalina, abrí la puerta del auto y salté a la noche, mi corazón palpitando con fuerza. El impacto con el suelo fue duro, pero no me detuve. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, escuchando el sonido de la puerta del coche al abrirse y los pasos apresurados del hombre detrás de mí. La lluvia continuaba cayendo con fuerza, empapando mi ropa y haciendo que cada paso fuera más difícil. El barro y las hojas mojadas dificultaban mi avance, pero no me detuve. Sabía que si lo hacía, si dejaba de correr aunque fuera por un segundo, él me alcanzaría. Finalmente llegué a la carretera y sin pensarlo 2 veces, me arrojé delante de un coche que se aproximaba. Las luces cegadoras se detuvieron a escasos centímetros de mí,
y el conductor, un hombre de mediana edad con expresión alarmada, salió rápidamente para ayudarme. No podía articular palabra, solo señalé frenéticamente hacia la oscuridad de donde había venido, pero para cuando él dirigió su mirada hacia allí, el hombre ya había desaparecido. El coche en el que habíamos viajado también había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El hombre que me había ayudado insistió en llevarme a la comisaría más cercana. Mis manos temblaban, y apenas podía coordinar mis pensamientos. Todo había sucedido tan rápido, y el miedo aún se aferraba a mí como una segunda piel. Mientras conducíamos le conté todo lo que había pasado, desde la extraña solicitud de viaje hasta el momento en que escapé del coche. Cuando llegamos a la estación de policía, me recibió un oficial con una expresión seria y profesional. Mis palabras salieron atropelladamente mientras relataba los eventos de la noche. Los policías me escucharon con atención, pero noté que sus miradas se cruzaban de vez en cuando, como si estuvieran evaluando la veracidad de mi historia. No podía culparlos. Todo lo que había contado sonaba irreal, incluso para mí. Después de tomar mi declaración, los oficiales se ofrecieron a llevarme a casa, y aunque agradecí el gesto, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo más estaba por venir. La lluvia había amainado, pero el cielo seguía cubierto de nubes pesadas, y un viento frío comenzaba a soplar. Mientras me dejaban en mi puerta, me aseguraron que investigarían el caso, y me dijeron que me quedara en casa por el resto de la noche. Pero incluso después de entrar a mi apartamento y cerrar la puerta detrás de mí, no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Cada sombra en la habitación parecía más profunda, cada sonido más agudo. Me dirigí hacia la ventana, esperando ver algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Sin embargo, esa sensación persistía. Sentía como si los ojos de aquel hombre siguieran clavados en mí, incluso a kilómetros de distancia. Esa noche, apenas dormí. Mis pensamientos eran una maraña de imágenes y sonidos, una mezcla confusa de lo que había vivido y lo que mi mente imaginaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas no dejaban de girar en mi cabeza, pero no encontraba respuestas. Con el tiempo intenté volver a la normalidad. Dejé de trabajar como conductor por un tiempo, necesitando distancia de las calles que tanto amaba recorrer. Volví a la rutina, pero nada se sentía igual. Cada vez que veía a alguien esperando en una esquina bajo la lluvia, recordaba aquella noche. Me preguntaba si lo volvería a ver, si alguna vez tendría la oportunidad de enfrentarme a él y obtener respuestas. Sin embargo, esos días se convirtieron en semanas, y luego en meses. Nunca supe nada más sobre él, y la policía nunca encontró rastro del coche en el que habíamos viajado. Era como si la tormenta se lo hubiera tragado, junto con todos mis recuerdos de esa noche. Pero el miedo, esa sensación persistente de ser observado, nunca me abandonó por completo. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esa noche cambió algo en mí. La experiencia me dejó una profunda cicatriz, una que me recuerda constantemente lo frágil que puede ser nuestra seguridad. Desde entonces, tomo más precauciones. Me aseguro de no aceptar viajes en lugares oscuros y trato de mantener siempre la calma, aunque mi instinto me diga lo contrario. Quizás nunca sabré quién era ese hombre o qué planeaba hacer, pero lo que sí sé es que esa noche me enseñó una valiosa lección. La vida puede cambiar en un instante, y lo que creemos seguro puede desmoronarse con la misma facilidad que un castillo de naipes en medio de una tormenta. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.